Buenas tardes, a nosotros nos corresponde exponer sobre Tales de Mileto y Aristóteles. Nuestro grupo está conformado por Esteban Arango, Nicolás Trujillo y mi persona Juan David Tobar del grado 19. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Nació el 19 de junio del 384 a.C. Falleció el 7 de marzo del 322. Su nombre completo era Aristóteles y su educación fue en la Academia de Atenas del 367 a.C. al 347 a.C. Aristóteles creó algo denominado el pensamiento aristotélico. Este iba en contra de la filosofía de Platón, la cual proponía la existencia de dos mundos por separado, el sensible y el inteligible. Aristóteles nos propone la existencia de un único mundo compuesto por sustancias, las cuales son ilemórficas, es decir, tienen forma y materia. A diferencia de lo que ocurría con Platón, de quien se conservan prácticamente todos sus diálogos, es decir, todas sus obras exotéricas, debido a que están dirigidas a un público en general y no específico de su academia. Es decir, probablemente fueron las notas y apuntes de las lecciones impartidas en el liceo, destinadas a un círculo reducido de alumnos, habiéndose perdido prácticamente la totalidad de obras destinadas al gran público. Pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles se distanció de las posiciones idealistas para elaborar un pensamiento naturalista y realista, es decir, una combinación entre ambos, sin llegar a un exceso entre los dos. Frente a la separación radical entre el mundo sensible y el mundo inteligible planteada por las doctrinas platónicas, defendió la posibilidad de aprender la realidad a partir de la experiencia. Así pues, en contra de las tesis de su maestro Platón, consideró que las ideas o conceptos universales no deben separarse de las cosas, sino que estaban inmersos en ellas, como forma específica de la materia. Por estos motivos, otorgó gran importancia a los estudios científicos y a la observación de la naturaleza. Sin embargo, las preocupaciones de Aristóteles no se dirigieron únicamente al estudio especulativo de las cosas y sus causas, sino que también se centraron en cuestiones de lógica formal, moral, política y estética. De acuerdo con las fuentes antiguas, el filósofo griego escribió aproximadamente 170 obras, aunque solo 30 de estas fueron conservadas hasta nuestros días. Bueno, ahora les hablaré acerca del alma y del conocimiento. Todos los seres vivos presentan a Aristóteles como poseedores del alma, con lo cual se distinguen de los seres inanimados o inorgánicos, es decir, los seres que no tienen vida. Distinguen tres clases de alma: la vegetativa, que es la propia alma de las plantas, la sensitiva, que es el alma de los hombres y animales, y la racional, que es exclusivamente del hombre. Esta tiene tres características: es causa del movimiento del cuerpo, conoce y es incorpórea. Con respecto al conocimiento, Aristóteles no admite las doctrinas de Platón, ni tampoco el innatismo. La mente es al nacer, como lo solía afirmar él, tanquam tabula rasa, eso quiere decir en la que no hay nada escrito, está totalmente en blanco. El conocimiento comienza en los sentidos, como nos lo demuestra la experiencia. Las captaciones de los sentidos son aprendidas por el intelecto, generándose así el concepto. De esta forma llegamos al conocimiento suprasensible. Aristóteles no solo se dedica a la metafísica y a la física, sino que también propone campo en la ética. La ética de Aristóteles tiene un fin que se resume en la búsqueda de la felicidad. Para algunos, la felicidad consiste en placeres, para otros en riquezas, pero el hombre sabio la busca en el ejercicio de la actividad que le es propia al hombre, es decir, en la vida intelectiva. Ello no incluye el goce moderado de los placeres sensibles y de los demás bienes, con tal de que no impida la contemplación de la verdad. Sobre esta base desarrolla Aristóteles el concepto de la virtud. Es decir, el hombre puede disfrutar de los placeres, pero sin dejar que estos le nublen su verdadera esencia y los lleven a segundos planos
que no son correctos. Aristóteles también hace varios postulados en la política. Para Aristóteles, el hombre es un animal político por naturaleza. Solo los animales y los dioses pueden vivir aislados. La fuerza natural hacia la reproducción y la conservación inclina a los hombres a vivir unidos, primero en la familia y luego en la aldea. Aristóteles denomina aldea a una unión de familias. Y finalmente en la ciudad-estado. El buen funcionamiento de una ciudad-estado no se asegura solamente por utilizar voluntades hacia un mismo fin, sino que se requiere también de leyes sensatas y apropiadas que respeten las diferencias y eduquen a los ciudadanos para la responsabilidad civil dentro de la libertad. Aunque Aristóteles en su mentalidad clásica griega no concibe el derecho de ciudadanía ni para las mujeres ni para los esclavos. Entre las frases célebres de Aristóteles seleccionamos: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Bueno, esta fue toda la exposición sobre Aristóteles. Ahora mi compañero realizará su exposición sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático, filósofo, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, la polis griega de la costa ionia. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro y Anaxímenes. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Nació en el 624 a.C. en Mileto, Turquía, y murió en el 543 a.C. en Mileto, Turquía también. El nombre completo es Tales. Tuvo varios libros y sus padres se llaman Cleobulina y Exámeno. El primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo en cuanto a la parte cosmológica. Para él era un espacio racional pese a un aparente desorden. Sin embargo, no buscó un creador en dicha racionalidad, o sea, un dios, un ser divino, pues para él todo nacía del agua, la cual era el elemento básico del que estaban hechas todas las cosas, pues se constituyen vapor, que es aire, nubes y éter. Del agua se forman los cuerpos sólidos al condensarse y la tierra flota en ello. En la base de los conocimientos adquiridos en la parte geométrica, adquirió todos estos conocimientos en Egipto. Elaboró un conjunto de teoremas generales y de razonamientos deductivos. A partir de estos, todo esto pues, fue recopilado por Euclides posteriormente en sus obras de elementos, pero se debe a Tales de Mileto de haber introducido en Grecia el interés por los estudios geométricos. A Tales se le atribuye el famoso teorema que lleva su nombre. Tales de Mileto habló de 3 temas muy importantes: la cosmología, la geometría y la astronomía. En la astronomía habla acerca de los adelantos de la ciencia babilónica y Egipto. Adquirió popularidad en Grecia tras proceder en exactitud un eclipse solar que se observó en el año 585 a.C., para lo cual utilizó los datos astronómicos. Sobre el carácter circuló de estos fenómenos que había conocido en Egipto, pues cuando ocurrió lo del eclipse solar, él registró todos estos datos. Y sobre Frenesia en sus viajes como mercader, en sus investigaciones astronómicas emplea instrumentos ideados por él o tomados como los científicos egipcios. Entonces él diseñaba sus propios instrumentos para adquirir conocimientos astronómicos y estos elementos fueron tomados por los científicos egipcios. Cuando hablamos de las obras de Tales de Mileto, cabe destacar que se dice que él no tuvo obras escritas. Los estudiosos sostienen que no fue así. De todos modos, ellos dicen que su conocimiento se transmitió de forma oral, en discursos y todo esto. Entonces, jóvenes adquirían estos discursos y hacían escritos acerca de lo que él decía.
De Tales de Mileto hay obras muy significativas en la parte geométrica y astronómica. Entonces, otros, sin embargo, opinan que sí, que Tales de Mileto sí tuvo obras, siguiendo fuentes antiguas. Citan entre estas obras, de las cuales no han sobrevivido ni siquiera una de forma fragmentaria. Una astronómica náutica sobre el solsticio y sobre los esquinónicos. Bueno, ahora vamos a hablar de las frases de Tales de Mileto. Entonces tenemos ciertas que resaltaron en su vida. Una de ellas dice: muchas palabras no son signo de ánimo prudente. Otra habla sobre: busca solo la sabiduría, una sola sabiduría. Otra frase dice: elige una sola cosa buena, no varias. Otra dice: lo más hermoso es el mundo, porque es obra de Dios. Pero cabe resaltar que en Tales de Mileto, Dios las cosas no las crea un ser divino, sino todo fue creado por el agua. Y la última frase es: lo más grande es el espacio, porque lo encierra todo. Bueno, esto fue la exposición de Aristóteles y Tales de Mileto. Agradecemos mucho su atención.